Hoy en Inventónicos vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los engranajes, esas pequeñas maravillas mecánicas que han cambiado la vida de las personas de formas que ni siquiera imaginas. Así que si estás listo para un emocionante viaje educativo y divertido, acompáñanos mientras exploramos los secretos detrás de los engranajes. Los engranajes, esas piezas aparentemente simples pero ingeniosas, tienen una historia que se remonta a siglos atrás. Fueron inventados por el genio griego Arquímedes en el año 287 a.C. Escuchaste bien, hace más de 2 milenios. Arquímedes, conocido por sus numerosos inventos y contribuciones a la ciencia, creó los engranajes como una solución ingeniosa para realizar cálculos y mediciones precisas en sus experimentos. ¿Pero qué son realmente los engranajes y para qué sirven? Bueno, los engranajes son piezas mecánicas con dientes que se conectan entre sí. Pueden ser pequeños y simples o grandes y complejos. Su función principal es transmitir movimiento de un lugar a otro y, lo que es más importante, pueden aumentar o disminuir la velocidad y la fuerza de ese movimiento. En otras palabras, los engranajes son como la magia detrás de muchas de las máquinas que utilizamos a diario. Ahora hablemos sobre el primer uso conocido de los engranajes. Aunque Arquímedes los inventó para cálculos científicos, los engranajes se utilizaron por primera vez en la construcción de dispositivos conocidos como astrolabios. Estos instrumentos astronómicos eran utilizados para medir la posición de las estrellas y los planetas en el cielo, lo que era fundamental para la navegación y la exploración en la antigüedad. Pero ¿cómo eran los primeros engranajes y cómo funcionaban? Los engranajes más antiguos eran bastante simples en comparación con los que tenemos hoy en día. Estaban hechos de madera y metal, y sus dientes eran tallados a mano. A pesar de su simplicidad, funcionaban de manera sorprendentemente efectiva. Funcionaban de la misma manera que los engranajes modernos. Cuando un engranaje gira, hace que el otro gire también, transmitiendo así el movimiento. Hablemos de cómo funcionan los engranajes de manera sencilla. Y cuando una rueda gira, sus dientes se enganchan con los dientes de la otra rueda, lo que hace que la segunda rueda también gire. Si una rueda tiene más dientes que la otra, aumentará la velocidad de rotación de la segunda rueda, pero reducirá la fuerza. Por otro lado, si la segunda rueda tiene más dientes, la velocidad disminuirá, pero la fuerza aumentará. Es como un intercambio entre velocidad y fuerza. Como puedes ver, los engranajes se originaron a partir de la rueda, un invento que cambió la vida de la humanidad y cuya historia puedes conocer en el video que tenemos en el canal. Ahora, ¿cuál es la ventaja de los engranajes? La principal ventaja es su capacidad para transmitir movimiento y energía de manera eficiente. Esto es esencial en muchas máquinas y dispositivos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, los engranajes se utilizan en automóviles para cambiar las velocidades y en relojes para mantener el tiempo con precisión. Existen varios tipos de engranajes, como los cilíndricos, los cónicos y los helicoidales. Cada uno tiene sus propias aplicaciones y ventajas. En cuanto a los materiales, los engranajes pueden estar hechos de acero, bronce, plástico y otros materiales, dependiendo de su uso específico. Los materiales más efectivos dependen de factores como la resistencia y la durabilidad requeridas. Ahora bien, ¿qué impacto ha traído al mundo la invención de los engranajes? La respuesta es un impacto gigantesco. Los engranajes han sido fundamentales en el desarrollo de la sociedad y la economía. Han impulsado la revolución industrial al permitir la automatización de fábricas y la creación de maquinaria compleja. Gracias a ellos, hemos sido capaces de fabricar productos a gran escala de manera más eficiente. ¿Pero en qué tipos de productos se utilizan los engranajes? Los engranajes están presentes en una amplia variedad de equipos y dispositivos. Puedes encontrarlos en automóviles, motocicletas, bicicletas, relojes, lavadoras, secadoras y hasta en tu impresora. Incluso los equipos más grandes, como barcos y aviones, dependen de engranajes para funcionar correctamente. A nivel económico, los engranajes han tenido un impacto asombroso. La automatización y la eficiencia que proporcionan han aumentado la producción de bienes y reducido los costos de fabricación. Esto ha llevado a un crecimiento económico significativo en todo el mundo. Según datos del Instituto de Ingenieros Mecánicos del Reino Unido, los engranajes y sistemas de transmisión representan más del 30% de la producción mundial de componentes mecánicos.
¿Y ahora sabías que los engranajes tienen un papel fundamental en la movilidad de los equipos y la evolución de la vida como la conocemos hoy en día? Sin ellos no tendríamos automóviles que nos llevan a trabajar ni aviones que nos permiten viajar por todo el mundo. Los engranajes también han hecho posible la construcción de rascacielos y la expansión de las redes ferroviarias. ¿Sabías que un avión puede tener hasta 100.000 engranajes? Sí, 100.000. Desde el motor hasta el tren de aterrizaje, los engranajes son esenciales para el funcionamiento seguro de una aeronave. En un barco, puedes encontrar engranajes en el motor, el timón y la transmisión. Incluso los juguetes, como los coches de juguete o los sets de trenes, utilizan engranajes para funcionar. Y hablando de objetos curiosos, ¿sabías que también se utilizan engranajes en algunos instrumentos musicales? El carillón de una iglesia, por ejemplo, utiliza engranajes para tocar campanas en momentos específicos. El carillón es un órgano aéreo u órgano de campanas. En el mundo del arte, también se han utilizado engranajes. Algunos artistas han creado obras de arte cinéticas que se mueven y cambian gracias a los engranajes. Ahora imaginemos por un momento qué habría pasado si los engranajes no se hubieran inventado. En lugar de engranajes, habríamos tenido que encontrar formas mucho más complicadas y menos eficientes de transmitir movimiento y energía en nuestras máquinas. Esto habría restringido en gran medida la capacidad de crear dispositivos y sistemas mecánicos avanzados, limitando nuestro progreso tecnológico y la forma en que vivimos en la actualidad. Entonces Inventónico, la próxima vez que veas un engranaje, recuerda su historia y su impacto en el mundo. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje a través de la historia y curiosidades del engranaje. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte a nuestro canal. En la descripción encontrarás enlaces útiles que te llevarán a recursos y productos relacionados. La aventura inventónica no ha terminado, puedes continuarla dando clic al siguiente video.